identificar la correspondencia entre los procedimientos de auditoría relacionados con las tareas finales aplicados y los procedimientos aplicados y las situaciones detectadas en la etapa de conclusión. En la etapa de conclusión. O sea, estos son los procedimientos que se aplican al finalizar la auditoría, para ver si surge alguna evidencia que en la ejecución del programa hasta el momento no haya sido detectada. Claro, Dice, ahí, Pablo, antes de empezar les sí, digo algo. Para que ustedes se ubiquen en el proceso, tenemos nosotros la etapa de la planificación, que es la primera etapa donde armamos los programas de trabajo, donde conocemos el ente, identificamos los riesgos, bueno, todas las etapas que ustedes vieron. Después tenemos la etapa donde ejecutamos los procedimientos, o sea, todo eso que planificamos y veníamos planificando en cada ciclo, lo ejecutamos, ya lo ejecutamos, y está la etapa de conclusión. Este práctico que vamos a hacer hoy se refiere ya a la primer parte de la etapa de conclusión, o sea, sería la etapa previa antes de armar el emitir, informe, o ya la exactamente, etapa emitir la opinión. de emitir opinión. Bueno, ahí para ubicarlos nomás en el proceso, que como que ya estamos terminando el proceso. Eso nomás, Exactamente. Pau, una Perfecto. aclaración. Bueno, entonces me dice el planteo que a continuación se detalla el programa de trabajo que hicimos para la conclusión de la auditoría, o sea, para las tareas finales. Y tiene cinco, sub, cinco, cinco puntos. Cinco puntos. El primero es revisión de hechos posteriores al cierre. El segundo es revisión final de los papeles de trabajo. El tercero es la revisión de la exposición de los estados contables. Cuarto, la obtención de la carta de representación de la dirección o carta de gerencia. Y por último, la emisión del informe. O sea, son cinco etapas. Cada una de estas etapas tiene ciertos puntos y ahora los vamos a leer. Son cinco etapas. Para la primera etapa, la revisión de hechos posteriores al cierre. ¿Qué trabajos tenemos que desarrollar? ¿Qué tareas tenemos que desarrollar en esta etapa de la revisión de hechos posteriores al cierre? Dice, revisión de actas de reuniones de directorio, de asamblea de accionistas y del órgano de fiscalización por el periodo comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Eso queda claro. Revisión de toda esta documentación, o todos estos registros en la fecha que va desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de emisión del informe. Obviamente para ver qué novedades pueden surgir de la lectura de esos registros e información. 1.2. Indagaciones al directorio y la gerencia acerca de hechos posteriores o de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Acá ya no es solamente leer los registros donde quedan asentadas las cuestiones, los temas, las informaciones, sino preguntar además verbalmente al directorio de la gerencia acerca de hechos que pudieran haber ocurrido en ese periodo, en el periodo que va desde el cierre del ejercicio que estamos auditando hasta la fecha del informe. 1.3. Revisión de registros contables elaborados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. O sea, bueno, revisar la contabilidad, los registros contables que se elaboran por este periodo que estamos hablando, posterior al cierre del ejercicio. Revisar la- las distintas cuentas, los saldos, los mayores, los submayores, etcétera, etcétera. Que me permitan obtener alguna información, si es que la estoy buscando, ¿no es cierto? O información que pueda surgir
de la revisión de esa contabilidad. Luego también tenemos indagaciones con asesores legales del ente, que me cuenten qué pudo haber pasado en ese periodo que va del cierre del ejercicio al informe del auditor. Cualquier cuestión vinculada a litigios, ¿sí? Normalmente o a cuestiones este, en las que el abogado tenga incumbencia. ¿Mm? Y por último, control de los gastos de honorarios para detectar otros profesionales diferentes a los indicados por el directorio. ¿Mm? A lo mejor nosotros estamos convencidos de que hay un solo abogado que lleva los juicios de la empresa, pero mirando los gastos que hay en concepto de honorario, vemos que se pagan honorarios a otros abogados y de tal manera que nosotros podemos tomar conocimiento de la existencia de otros asesores legales a los cuales recurrir y consultar si existen, o sea, qué novedades tienen o qué información tienen respecto de la empresa que estamos auditando. ¿Mm? Otros abogados, distintos a los que ya nosotros conocemos. Bien, la etapa 2 dice revisión final de los papeles de trabajo. Esto consiste en la 2.1 en la recopilación de la totalidad de la documentación relativa a la auditoría. O sea, recopilamos todos los papeles de trabajo que hayamos generado en el desarrollo, en la ejecución del trabajo, en la planificación y en la ejecución. Compilamos toda la documentación generada. 2.2. Análisis e interpretación del contenido de la misma. Obviamente sacamos conclusiones, las analizamos y sacamos conclusiones del contenido de la misma. 2.3. Comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación con las adecuaciones contables y administrativas instrumentadas con la gerencia. O sea, si en algún momento se sugirió a la gerencia que operen ciertas modificaciones contables, ¿m? O criterios de evaluación o de exposición, este es el momento en que tenemos que cotejar que esas sugerencias se hayan concretado o no, y ahí ver qué decisión tomamos. ¿Mm? Eh, Sintéticamente podemos decir que si hicieron caso a lo que nosotros le dijimos, posiblemente no haya objeciones que hacer, observaciones, ¿no es cierto? Y posiblemente si no hicieron caso a lo que nosotros les sugerimos, tengamos algún tipo de objeción que hacer en el informe. Alguna cuestión que merezca ser resaltada. Alguna salvedad se llama. 2.4. Evaluación de los efectos de las conclusiones a las que se arribaron por aplicación de los procedimientos enumerados precedentemente sobre los informes finales. ¿Mm? Bueno, acá estamos justamente lo que veníamos diciendo. En función de qué actitud tomó la gerencia con respecto a la sugerencia que le hicimos, vamos a ver cómo incide eso en nuestras informe final. ¿Mm? Si hicieron caso a todo o a una parte sí, a otra parte no, qué impacto tiene, qué importancia tiene. Bueno, analizamos, ¿no es cierto?, en su conjunto, cuál es la actitud que tuvo la gerencia con respecto a este, la sugerencia que nosotros le hayamos dado. Etapa 3 es la revisión de la exposición de los estados contables. 3.1 dice examen de los estados contables emitidos por el ente con los papeles de trabajo. Examen de los estados contables emitidos por el ente con los papeles de trabajo. O sea, comparar
eh, las conclusiones a que arribamos nosotros, ¿m? Eh, y que está en nuestro papel de trabajo con los estados contables que presenta la empresa. Hacemos la comparación. Comparación de los aspectos formales relevantes que contienen los mismos con los parámetros establecidos por las normas contables. O sea, comparar en este caso la exposición con las normas vinculadas o la exposición y lo que se expone y cómo se expone, ¿eh? En relación a las normas contables de exposición. 3.3, una revisión analítica final, y la lectura de documentos relacionados a los estados contables, como por ejemplo la memoria. En este momento, leemos la memoria. Punto 4, o etapa 4, consiste en la obtención de la carta de representación de la dirección o carta de gerencia. En función de la tarea realizada, elaborar el borrador del contenido mínimo de la carta de representación. Ustedes ya saben que la carta de representación o carta de gerencia es la manifestación de las consultas o de las indagaciones que le hacemos al directorio de la gerencia, pero en este caso manifestado por escrito. ¿Mm? Todo lo que nos fueron respondiendo a lo largo de la auditoría en forma verbal tiene que quedar manifestado en forma escrita en esta carta de gerencia. 4.2. Entrevistarse con los directivos a efectos de definir las condiciones dentro de las cuales ésta debería emitirse. Bueno, justamente hablar con los responsables, quienes van a firmar la carta, para ponerse de acuerdo cuáles son las condiciones en que esta carta va a ser redactada y va a ser firmada. Y por último, la recepción y aceptación de la carta de gerencia. Y vamos al último punto, que es la emisión del informe de auditoría. ¿Qué pasos tiene esta etapa de emisión del informe? 5.1 dice: consideración de los aspectos relevantes localizados durante el proceso de auditoría, las adecuaciones contables pertinentes y los efectos de ellas. ¿Mm? Aspectos relevantes significa que algún desvío que pudimos haber detectado, las adecuaciones contables que hizo la empresa para salvar los desvíos, y en su caso los efectos que estos tienen en los estados contables. 5.2, evaluación de los elementos de juicio emergente de las actividades finales. ¿Mm? Evaluamos toda la información que obtenemos en estas actividades finales a través de la aplicación de estos procedimientos de la conclusión de la auditoría. Y por último, se emite el informe. Entonces, teniendo el detalle de cada una de estas 5 etapas, o sea, estas 5 etapas y lo que ocurre dentro de estas 5 etapas, qué es lo que hace el auditor en estas últimas 5 etapas, vamos a ver qué se pide. Dice: en función del programa de trabajo elaborado y teniendo en cuenta las situaciones detectadas, enunciadas precedentemente, usted debe detallar cuál o cuáles fueron los procedimientos de auditoría aplicados que permitieron tomar conocimiento de dichas situaciones. Para resolver esta práctica, utilizar el siguiente formato. Es como un cuadrito de 2 columnas, donde a la izquierda está la situación detectada y a la derecha el punto del programa de trabajo con el que está relacionada. Tenemos situaciones detectadas de la A hasta la K. De la A hasta la K. Cada una de estas situaciones detectadas surge como consecuencia de la aplicación de uno de los pasos que está en ese programa de trabajo de la conclusión de la auditoría. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que resolver poniendo cada situación detectada y al lado cuál fue el punto del programa de conclusiones de la conclusión del trabajo, ¿m? Que
se aplicó para obtener esa situación detectada. Por ejemplo, vamos con la A. Dice, discontinuación de una línea de productos que comercializa la empresa. El mismo representa el 3% de la venta total. O sea, tomamos conocimiento de que se descontinúa una línea de productos que comercializa la empresa y que representa el 3% de la venta total. A ver, ¿quién puede decir cómo tomamos conocimiento de esa situación? ¿Cómo detectamos esa situación? Fijándonos en el programa de trabajo, este que está planteado en el práctico 11. ¿Cómo yo puedo saber que la empresa deja de una línea de comercializar una línea de productos? En la revisión de las Mirando los actas, estados contables, ¿Perdón? mirando yo los estados dije, contables. revisando las actas Los, de reuniones también. a ver, puede ser más que mirando los estados contables, porque los estados contables por ahí habla de números, ¿eh? Ventas, compras, etcétera, etcétera. Pero la información respecto a estas decisiones vamos a llamarle de política de la empresa, no van a estar no van a surgir el registro de los registros contables, sino más bien de las actas de asamblea, perdón, de las actas de directorio o de qué más. Profe, también pueden ser las indagaciones al directorio y a la gerencia, porque es una línea de producto, o sea, es algo importante que deja de... Exactamente, por indagación del director de la gerencia. Por ahí son decisiones que todavía no fueron asentadas o llevadas a los libros, pero que ya fueron decisiones tomadas. Y los registros contables también Eh, se me ocurre. Pero eso es lo que decíamos recién con el compañero. Ah, bien. Esta información surge de conversaciones o de la lectura del libro de actas, donde están las decisiones que que va a tomar la empresa, las actas de directorio o de asamblea, las decisiones de política comercial o empresarial. Pero en el libro, en los registros contables van a haber números, o sea, van a haber ventas, compras. Es Claro. más difícil darse cuenta de esas decisiones mirando los registros contables. Bien. ¿Está? ¿Sería el 1-1 y el 1-2, profe? Entonces. El 1-1 y el 1-2. Muy bien. Bien. El 1-1 y el 1-2. Bien. ¿Se va entendiendo entonces lo que hay que hacer? ¿Hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? ¿O seguimos? Seguimos. Profe, dijo el 1-2 ¿y cuál más? 1-1 y 1-2. Bien, gracias. 1-1 y 1-2. Bueno. B. Situación detectada. B. El director del equipo detectó que no se realizó el control de la evaluación de las existencias. O sea, el director del equipo de auditoría detectó que no se hizo el control de la evaluación de las existencias al cierre. ¿Cómo podemos saber esa cuestión? Con la recopilación de la totalidad de la documental relativa a la auditoría y el análisis e interpretación de la misma. Exacto, muy bien, muy bien. El director del equipo revisa los papeles de trabajo que genera el equipo y en la revisión detecta que no se realizó el control de la evaluación de la existencia. ¿Mm? O sea, se recopila toda la documentación que se generó en la auditoría, se analiza el contenido de esa documentación generada y puede observar
que entre los procedimientos programados, que incluía la evaluación de la existencia del cierre, no se ejecutó ese procedimiento. No se hizo la evaluación de las existencias del cierre. El control de la evaluación de la existencia del cierre. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, acá el que no hizo el control fue el equipo de auditoría. Omitieron ese procedimiento que estaba planificado. ¿Mm? ¿Se ¿Quedó entiende? claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Y a ver, y bueno, y vamos a suponer, ¿qué hubiese pasado si sí hacían ese control? ¿Cómo se hace ese control? O sea, vamos por atrás. ¿Qué no se hizo para que el director diga que no se realizó el control de evaluación de las existencias? ¿Qué no se pudo haber hecho? ¿Qué no se hizo? El recuento físico de la mercadería sería. La toma de inventario. Bueno, muy bien. Y luego, una vez que tomás el inventario, porque la evaluación de existencia, ¿de qué surge? ¿De qué operación surge? La existencia. ¿Cómo se conforma? El monto de la existencia, el importe de la existencia. Y haciendo precios por cantidad, puede ser. Exactamente, precio por cantidad. Entonces tenemos que hacer primero un inventario y luego, ¿qué? Valorizarlo. La prueba. Exacto, sí. Bueno, eso. Y luego valorizarlo al valor que establecen las normas contables de evaluación. ¿Sí? ¿Está claro? Parece que sí. Seguimos. C. Las ventas que surgen del estado de resultados difieren en un 10% con las informadas en la memoria. A ver, el estado de resultados dice que eh, las ventas fueron de 100 pesos. Y en la memoria dice que son 110. Yo voy a esperar a que ustedes me digan qué procedimiento hicimos para detectar esa situación. La lectura de documentos relacionados a los estados contables. ¿Sería la Muy revisión bien, analítica muy bien. de los Ahí estados? está, la lectura de los elementos vinculados, de los documentos vinculados al estado contable, como sería la memoria. Muy bien. En realidad, la revisión analítica se hace dentro de los estados contables, dentro del estado contable entre un concepto y otro, o entre un periodo y otro, pero no con la memoria, digamos. Entonces, la memoria es un documento informativo Entonces sería solo, que se profe, la nutre de lectura. números, se nutre de algunos números, pero se hace una lectura, pero se nutre de números, pero no podemos hacer, o sea, no podemos, por comparación entre la contabilidad y la memoria, sacar alguna conclusión, ¿no es cierto? Ah, bien. Bueno, muy Pero bien. sí, Ese sería, ¿eh? la información que debe tener la memoria debe ser coherente con la información. No sé, ¿ustedes ya vieron hoy el informe? Debe ser coherente con la información que tiene el juego de estados contables. Por eso es esta comparación. En cambio, cuando nosotros hacemos un procedimiento analítico, estamos relacionando variables contables, digamos, ¿no? del mismo estado, por ejemplo, de la misma contabilidad.
pero ahora estamos comparando con un escrito, que en realidad el escrito no está sujeto a la auditoría, pero sí, si nosotros advertimos una inconsistencia entre lo que dice la contabilidad y lo que dice ese escrito, debemos identificarla. Y después ya vamos a ver la semana, el miércoles, cuando vemos informe, o hoy, si ya lo vieron ustedes, qué hacemos con esa información. Muy bien. Seguimos. Sería el punto D. Dice, el cargo por impuesto a las ganancias del periodo se encuentra clasificado junto a los gastos de comercialización dentro del anexo de gastos. Detectamos que el cargo por impuesto a la ganancia del periodo está como gasto de comercialización. Ahí, profe, sería examen de los estados contables 3.1 y 3.2, ¿o no? Muy Comparación de bien. los... Sí, 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 sí. Examen de los estados contables emitido por el ente con los papeles de trabajo. Estamos hablando de la exposición. ¿Eh? Los, en la etapa 3 de este programa de trabajo analizamos la exposición. Y esta es una cuestión de exposición, en este caso de los gastos. Y entonces con el examen del estado contable emitido por el ente con los papeles de trabajo y con la comparación de los aspectos formales relevantes que contienen los mismos con los parámetros establecidos por las normas contables, o sea, las normas contables de exposición. Comparamos la forma en que nosotros exponemos los conceptos con los que establecen las normas contables de exposición. ¿Está claro? Y de ahí surgirían las observaciones o las diferencias. ¿Está claro? Justamente porque hay algún concepto que no está expuesto de acuerdo a las normas contables de exposición. ¿Seguimos? No sé si están Sí, durmiendo. profe. Bueno. C. No, C no. Perdón. Discusión con los directivos. Este es muy fácil. Acerca del contenido de la carta de la gerencia. Discusión con los directivos acerca del contenido de la carta de gerencia. Procedimiento 4.2, profe. Exacto. Muy bien. Entrevistarse con los directivos a efecto de definir las condiciones dentro de las cuales esta, o sea, la carta, debería emitirse. Muy bien. F. F. La empresa enfrenta una demanda por posible incumplimiento de un contrato. El monto de la misma asciende a 200.000 pesos y es muy probable que salga a favor de El Moño S.A. Sería procedimiento 1.4, profe. Indagaciones con asesores legales del ente. Sí, Y muy el bien. 1.2. Sí, también. Las dos. Porque los dos, a partir de la charla con estos dos funcionarios, podemos tener información. 1.4 y 1.2. Eh, ¿Qué? Incendio total de la planta ubicada en Tierra del Fuego. En la misma se producía el 50% de los productos de la empresa. 1.2, profe. Bien, un punto sería el 1.2.
que es indagar al directorio de la gerencia. Muy bien. 1-1 también. 1-1 también, porque eso puede Sí, estar también. en las actas que se, este, en las actas que se generen por reuniones de asamblea o de directorio. Muy bien. ¿Y hay alguno más? Se me ocurre el de indagación al asesor legal del ente, pero no sé si tiene Exacto. mucho que ver. No, está bien, también. 1.4. ¿Puede ser por el tema del Indagaciones seguro, profe? puede ser por el tema del seguro, exactamente. Hay que ver si la empresa tiene seguro o no contra incendio. Todo eso hay que considerar, ¿eh? Porque si no tienes una cosa que tenga seguro, o sea, no la va a afectar patrimonialmente, y otra cosa que no tenga seguro, la va a afectar mucho. Entonces, todas esas cuestiones hay que considerar. Uno Acá uno, uno dos, 1.4. el tema de la revisión de los hechos posteriores al cierre, para, en general, es para detectar situaciones que tengan que ver con el ejercicio anterior. Por ejemplo, vimos el caso del juicio que se va a resolver ahora, o sea, era una situación que ya estaba el año pasado, en el ejercicio que, que auditamos en realidad, que está bajo estudio, pero este año sale la posibilidad de la sentencia. Entonces, ver cómo nos juega eso en la información, si va a tener que estar previsionado, si va a tener que estar en una nota. También tiene que ver todo esto, por ejemplo, del producto que se deja de producir, tiene que ver con la empresa, con el concepto de empresa en marcha. ¿Cómo va a seguir la empresa en los siguientes 12 meses después del cierre de ejercicio? Por eso la importancia de revisar los hechos posteriores, porque en ese periodo pudo haber ocurrido algo o haber cambiado una situación o haber tomado conocimiento de un hecho que pueda tener que ser considerado para poder dar una opinión acerca de los estados contables. Esa sería la importancia de la revisión, porque ustedes van a decir, bueno, pero yo ya terminé mi auditoría y mi responsabilidad va hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va la responsabilidad del auditor? ¿Ustedes saben? ¿Ya lo vieron? Hasta la fecha del informe de auditoría. Hasta la fecha del informe de auditoría. Por eso es lo importante revisar los hechos que ocurrieron desde la fecha de cierre del ejercicio y hasta la fecha del informe de auditoría. Bueno, Bueno, esa no me... ¿estamos? Bueno, muy bien. A ver el punto H. Dice, el porcentaje de incremento de las ventas del ejercicio no se condice con el porcentaje de incremento del impuesto a los ingresos brutos. Eso sería, profe, revisión analítica de los estados contables. ¿Qué punto sería? Tres punto Muy bien. tres, 3.3, Exacto. perdón. Dentro de la revisión de la exposición de los estados contables, y una vez que tenemos todos los conceptos a exponer, hacemos una revisión analítica final y comparamos el incremento el incremento de las ventas del ejercicio con respecto a los ingresos brutos. Y vemos si tienen una relación lógica. Y si no, ¿qué pasó? Entonces la respuesta es 3-3. Muy bien. Y se han detectado con posterioridad al cierre operaciones de venta del principal producto por debajo de los precios comercializados al cierre. También se pudo obtener contratos que establecían dicha situación. Bueno, detectamos esta situación. Hay ventas del principal producto de la empresa
por debajo de los precios comercializados al cierre. Sería procedimiento 1.3, revisión de registros contables elaborados a partir de la fecha de cierre hasta la fecha del informe. Muy bien. Uno es el 1.3. Bien, también podría ser, profe, indagación al directorio y a la gerencia, 1.2. Muy bien. Indagación al directorio de la gerencia. Pues, también de los registros contables. ¿Y hay alguno más? Podemos agregar, si, si queremos, que puede ser que es el punto 1.4, indagando a asesores legales del ente. Nos puede surgir el comentario de que está pasando esta situación. Ventas por debajo del precio comercializado al cierre. Bien, porque también por ahí esto acarrea alguna situación legal, etcétera, etcétera. Uno a veces no termina de conocer siempre cuáles son las motivaciones de las empresas, las causas o consecuencias de las decisiones que toman. Entonces también puede estar involucrada la parte legal en estas decisiones. J. El moño no informa en las notas de los estados contables el cambio de método del cálculo de las depreciaciones de los bienes de uso. No informa que cambió el método de calcular las amortizaciones de bienes de uso. Tal cambio implica un incremento de los resultados del 10%. ¿Usted está de acuerdo con el nuevo método utilizado? 3.1 y 3.2, profe, examen de los estados contables y comparación con lo que establecen las normas contables. Exactamente. Las normas contables establecen que hay que informar los cambios en los métodos. Muy bien, la compañera está filosísima, che, en una siesta de lunes. No es fácil una siesta de lunes, ¿eh? No es para cualquiera. Bueno, estos ya cuando están en quinto y ya quieren terminar de una vez por toda la carrera, ya está ahí nomás. Bueno, K. El balance de sumas y saldos definitivo al 36X7, sumas y saldos, no incluye los ajustes propuestos en lo que se refiere a bienes de cambio. O sea, nosotros nos dimos cuenta que le sugerimos o le propusimos ajustes en los bienes de cambio y la empresa no incluyó los ajustes. ¿Cómo tomamos conocimiento de eso? El El último, no se van a 2.3, quedar. Sí, sí, muy bien. ¿Qué más? el 2.4 y el 5.1 serían. Pero sí, pero perfecto. Podría decir que la siestita esta vino bien, ¿eh? Todos acertada los puntos. El 2.3, el 2.4, 5.1. O sea, comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación que hicimos nosotros con las adecuaciones contables instrumentadas por la gerencia, o con la gerencia, perdón.
Y evaluación de los efectos de las conclusiones a las que se arribaron por la aplicación de los procedimientos enumerados precedentemente sobre los informes finales. Eso en cuanto a la revisión final de los papeles de trabajo. Y en cuanto a la emisión del informe, dice en la etapa 5, consideración de los aspectos relevantes localizados durante el proceso de auditoría, las adecuaciones contables pertinentes y los efectos de ellas. O sea, en qué manera la empresa adecuó la contabilidad en función de las adecuaciones, perdón, de las sugerencias que le dio la auditoría. Muy bien. ¿Hay alguna cosita que quieran consultar? Profe, ¿cuáles eran las del punto J? ¿Cuál era qué, perdón? Los procedimientos que nos llegaron a notar. Faltas. Del punto J ¿Sí? era 3.1 y 3.2. 3.1, 3.2. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿por qué en el K sería también el punto 5, deducir, que ahí ya terminó con la auditoría y emite el informe, digamos? Porque, ¿qué dice el planteo? El balance y suma de saldo no incluye los ajustes propuestos en lo que se refiere a bienes de cambio. O sea, no está incluido. Y yo con el 5.1, ¿qué hago? Considero los aspectos relevantes localizados durante el proceso, o sea, los desvíos localizados en el proceso, y comparo con las adecuaciones contables que hizo la empresa. Y en este caso no las hizo. ¿Viste el punto 5.1? Lee el Sí, 5.1. sí, emisión del informe de auditoría, dice. Claro, el 5, la etapa Consideración. sí. Sí. ¿Y el 5.1? Consideración de los aspectos relevantes localizados durante el proceso de auditoría, las adecuaciones contables pertinentes. Y los efectos de ella. Bien, O sea, si la empresa no adecuó o adecuó un poco, va a tener efecto en el informe. ¿Eh? Ahora ya van a ver informes, no me quiero adelantar, pero los informes van a ser de distintos tipos según contengan o no desvíos significativos en cuanto a evaluación o a exposición. ¿Sí? A evaluación o exposición. Entonces, si la auditoría detectó en la contabilidad, detectó desvíos, o sea, errores de exposición o de evaluación en el desarrollo del trabajo de auditoría, le sugiere a la empresa que los cambie, que los modifique, que haga los ajustes necesarios, y la empresa no los hace, bueno, indudablemente esos estados contables van a tener errores. ¿Mm? Cuando claro, hablamos de errores, profe. hablamos de Sí, errores sí. significativos, ¿no es cierto? Que generen cambio en las decisiones de quien toma decisiones. ¿Está claro? Yo no me quiero adelantar. ¿Ya empezaron con informes en la teoría? Bueno, No, todavía, profe. esto lo van a ver hoy ¿No entonces vieron? la teoría de informe. Ah, ¿Eh? no vieron informe. Claro. ¿No vieron La informe? verdad, no. Ah, Bueno, entonces, entonces no nos eh, podemos es- adelantar. claro, van adelantando. No quiero Ahora da la spo- contadora el eco de informe. spoilear, no quiero spoilear el tema de informe. Hoy lo van a ver bien con la profesora Greco y en todo caso el miércoles volvemos a ver este punto para no seguir dando vueltas sobre un tema que prefiero que lo entiendan bien hoy con la profesora en teoría. ¿Está? ¿Alguna duda ¿Alguna sobre consulta? esto? Sobre
otro tema anterior a esto? Porque la ¿Alguna semana que viene actividad? ya avanzamos sobre informe, que es el tema final, y bueno, queda atrás El miércoles tenemos informes ya. claro, ya queda atrás todo lo que venimos viendo hasta ahora. El informe es la última parte de auditoría, la última parte de la materia. Así que la duda que tengan la podemos ir viendo. Bueno, parece que no hay duda, che. No hay duda. Bueno, Y bueno, entonces bueno, hoy a la tarde le vamos a estar cargando el SIU, perdón, cargando en el SIU las notas del primer parcial. ¿Está? ¿Felicita? Se habrá gastado el SIU, profe, cuando vi que estaban las actas abiertas para cargar. Sí. sí, igual yo voy a cargar más a la tardecita, así que no miren tan enseguida. Ya van a No, yo recibir. les dije, escuchá, yo les dije hoy hasta las 23:59, no les dije dentro de 20 minutos. Yo les dije Claro. hoy. Así que, Estamos Bueno, con bueno, ansiedad, profe. sí, sí, está con ansiedad, ahora la voy a cargar lo antes posible. Pero les quiero decir que hoy ya va a estar. Así que, bueno, felicita, si no hay más consultas, no. chicos, nos vemos el miércoles. El miércoles, ¿salvo que quieran hacer una consulta? El miércoles vamos a ver informes y después la semana siguiente tenemos el viernes y la semana siguiente es todo asincrónico. Recién nos vamos a encontrar el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Que tenemos ahí prevista una clase de informe también, si no me equivoco. Pero Bien. además los chicos tengo entendido que rinden gestión ese día. Sí, el 3 es el parcial de gestión. Claro, pero nosotros tenemos la clase presencial, así que esa la vamos a dar en la facu y bueno, sobre informes va a ser esa clase. Y después después ya le vamos a ir diciendo cómo seguimos hasta la semana siguiente, que es el parcial. Así que bueno. Sí, Pablo, yo no, si ellos no tienen consultas. Bueno, vamos a terminar con los parciales, entonces le cargamos lo antes posible. ¿Hacemos eso? Muy bien. Bueno, acuérdense que hasta las 23:59, no sean tan ansiosos. Bueno, nos vemos, Nos vamos a terminar con vemos. los parciales. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, hasta luego. No, profe, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chicos.